Eh, Bien, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para continuar con la primera sesión síncrona que ayer perdimos un poquillo de tiempo, pero vamos a tratar de obviar. Me voy a ir un poquillo rápido en lo que aparece, en el primer video. Este sería el segundo, que es la continuación, y abocarnos a lo que nos falta. ¿Alguien me puede decir si se escucha bien y qué es lo que se ve en la presentación? Bien. Eh, Me dicen que sí se ve y se escucha bien. Ok, en el chat. Ok, gracias. Bueno, pues esta es la primera sesión síncrona, continuación del día de ayer para estudiantes que cursan actualmente su prepa en línea CEP y que están iniciando con las actividades del módulo 20, optimización en sistemas naturales y sociales del bloque B. Su servidor y asesor virtual, Jorge Enrique Quirino Perales. Bien, voy a empezar. Tenemos la agenda, ya la habíamos platicado ayer. Está, se hace un poco lento esto, no entiendo por qué ahora. Bien, tenemos los recursos de la plataforma, ya los platicamos. Aparte, creo que les comenté cuáles actividades son para YouTube una para que yo y pueda. cuáles para otra. Bien, tenemos el contenido extenso. Ese, pues les comentaba que es la libreta de apuntes, la libreta de apuntes de la clase presencial. Luego platicamos un poco sobre otros recursos que el día de hoy voy a compartírselos sobre los gases del efecto invernadero y el cambio climático. Sé que en la plataforma hay mucho de esto, pero qué mejor que darle una revisada a lo que opina el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y tener nosotros sacar un juicio. Tenemos aquí una captura de pantalla de mi canal de YouTube donde se van a subir todas las grabaciones de las sesiones síncronas de este módulo 20, bloque B. El foro Aprendiendo, bueno, te invito a que tengas el hábito de entrar porque se pierde la costumbre de entrar a los foros, entonces necesitamos que para el módulo 4, la semana 4, no batalles en entrar al foro de integración. Plagio, bueno, lamento comentarles que el primer trabajo que he revisado de la primera actividad me resultó un plagio y bueno, pues lo tuvimos que regresar. Espero que no se repita. Las actividades integradoras y sus recursos. Tienes aquí las actividades integradoras y sus recursos. Tenemos también la actividad integradora 2 y sus recursos, eso ya te lo platicamos ayer. Está la actividad integradora 1. Dijimos que la actividad integradora 1, lo más que puede contener, estamos hablando aquí de 4 hojas, captura de pantalla,
Y tenemos otras 4 hojas con portada y bibliografía en donde se especifica la tarea. Quiere decir que con un promedio de 10 a 11, 12 hojas es suficiente para presentar nuestra actividad. Ya hablamos de la portada, hablamos también de la de cómo hacer el índice, hablamos de la portada, de cómo hacer el índice, ya lo estuvimos revisando ayer, eh, en el que te di más o menos un estilo tutorial para que puedas insertar los números de página y el índice en automático. Ya tenemos aquí el ejemplo. Estuvimos también revisando lo de la explicación de la introducción de tu reporte. Aquí te comparto algunos tips de cómo, por dónde te puedes guiar para hacer la introducción. También hablamos de la tabla de monitoreo de 2 días de mi vida cotidiana en la que utilizo el agua. Todas las actividades obviamente deben de ser aquellas en las que se utilice el agua. Luego vienen unas preguntas que es la explicación del monitoreo. Te repito, no es un cuestionario, debe de ser una media cuartilla en la que des respuesta de manera continua, o sea, no es pregunta y respuesta, no. Una cuartilla, media cuartilla, perdón, son aproximadamente 20 renglones. Eh, Te dije que hay una estructura para redactar un objetivo. Aquí la tienes, el verbo, objeto, complemento y condición. Y te compartí algunos ejemplos de cómo podemos redactar nuestro objetivo del plan de acción. Ya que tengo mi objetivo, bueno, me voy a las 3 acciones personales con estrategias para lograr el objetivo, así como las tareas para lograr las acciones. Te compartí un ejemplo de una acción y 2 tareas. Una acción, una estrategia y 2 tareas. La misma acción tiene 2 estrategias y 2 tareas. Lo recomendable es que la plataforma me pide 3 acciones personales, estrategias, pero no dice cuántas. Yo te recomiendo 2 estrategias para llevar a cabo esta acción y para cumplir cada estrategia te recomiendo 2 tareas para cada una, de manera que haciendo un orden de ideas, tenemos la acción 1, primera acción, segunda acción, tercera acción. De manera que van a ser 3 acciones, 6 estrategias y 12 tareas lo que vas a redactar. Si lo haces así, se te van a facilitar más adelante las cosas, porque es la única manera en que se pueden ordenar. A veces no encuentro qué quieres decir, no encuentro si está la estrategia o no, o me confunden una tarea con una acción, o me confunden una estrategia con el objetivo, etcétera. Entonces, creo que de esa manera es como podemos organizar esta información. Tenemos una acción colaborativa que va a involucrar a la familia. Aquí te voy a compartir un ejemplo en el que te recomiendo que sea la acción, 2 estrategias también y 2 tareas. Aquí te comparto un ejemplo que no es que vaya a ser así, sino que es más o menos una idea. Aquí ya nada más faltaría otra estrategia y sus 2 tareas. Es lo único que haríamos en el apartado C. Ok, tenemos también la importancia, creo que aquí nos quedamos, por aquí íbamos. ¿Cuál es la importancia del agua y el impacto ambiental de las sustancias que utilizas en tu cotidianidad con base en tu monitoreo? Para entender esta pregunta,
quise meter esta tablita, este andamio cognitivo en el que organizo la información. Aquí vamos a poner la importancia del agua. ¿Qué es aquí se refiere a la importancia del agua en mi vida cotidiana, ¿sí? En mi vida cotidiana. La importancia del agua en mi vida cotidiana es, como instinto de conservación, el agua es importante porque es la base para mi higiene personal. Hay más, ¿sí? Hay más. En este caso hablé de higiene personal, podemos hablar de producción de alimentos, podemos hablar de aseo de la casa, podemos hablar de lavar la ropa, ¿sí? Esas todas actividades cotidianas son las que ocupamos agua y se hacen frecuentemente. Luego, ¿cuál es la sustancia que usé? Esa sustancia que usé es el jabón de barra, que los químicos con los que está compuesto, que es hidróxido de sodio, ácido graso, etcétera, entre otros. Entonces, esta sustancia es la que contamina el agua, ¿sí? Aquí, si ustedes se fijan, invertí la pregunta, porque dice, ¿cuál es la importancia del agua y el impacto ambiental? Yo le quise hacer así, ¿cuál es la importancia del agua? Higiene personal. ¿Cuál es el impacto ambiental? Ahorita lo pongo. Y de las sustancias que utilizas cotidianamente. Entonces, el impacto ambiental dice, en el agua, el dióxido de sodio se separa en cationes de sodio. O sea, aquí como que faltó una A, átomos de sodio con una carga positiva y el anión hidróxido de hidrógeno y oxígeno, carga negativa, lo que disminuye la acidez del agua. O sea, que al bañarnos con jabón de barra, estamos contaminando el agua porque le estamos bajando su pH, el pH del agua. Entonces, esa agua ya no serviría para reciclar en actividades de aseo personal, sino más bien ya se utilizaría para jardines o lavar pisos, porque estamos disminuyendo la acidez del agua. Entonces, esta es la manera como yo lo ordenaría, esta información. No quiero decir que así vaya a ser en tabla, te lo estoy recomendando nada más. Si hay alguna duda, aquí está la fuente de información, el link de la fuente de información donde me basé para decir que el jabón tiene hidróxido de sodio, ácido graso, entre otros químicos, y lo que le hace al agua, cómo la contamina, ¿sí? No nada más digas que te bañas, que al bañarte con la regadera usas champú, y esa es la sustancia, y el champú ensucia el agua y se acabó. No nada más eso, se supone que en el contenido extenso nos dan ejemplos con hablando de conceptos de las ciencias, de la química, etcétera. Bien, dentro del cuerpo del informe, bueno, pues nos piden una conclusión. Esta conclusión, te quiero recomendar lo siguiente. Dice qué impacto tiene la contaminación del agua en el cambio climático. Es muy importante que entiendas que hablan de tu comunidad, no hablan del mundo entero, no hablan del país. Posiblemente se puedan referir a la comunidad de un estado o a un estado. Todavía es correcto hablar de esto en cuanto a un estado, pero no al mundo entero. No me vayas a poner el impacto que tiene la contaminación del agua en el cambio climático dentro del planeta, del universo. No, es de tu comunidad, ¿sí? Esta captura de pantalla que te presento la saqué del contenido extenso y los recursos de la plataforma. Guíate en ello y trata de formar tu propia conclusión.
Aquí no te voy a dar ejemplo porque no quiero influir en tu redacción. Bien, dentro de la conclusión nos dice que si existen acciones sostenibles en tu comunidad. Las acciones sostenibles obviamente que deben de ser aquellas que favorezcan al impacto del efecto invernadero. Si sí hay, explícanos cómo están esas acciones sostenibles. Y si no, ¿por qué? ¿Por qué no hay? No nada más porque he revisado del bloque A, revisé trabajos donde simplemente decían no y se acabó. Hay que ser un poquito más explícitos y fundamentar mejor nuestras respuestas. Aquí igual te están diciendo que de tu comunidad, no del mundo entero, porque existen acciones sostenibles y me dicen que sí, que están la energía eólica, por ejemplo, están los paneles solares, pero a lo mejor en la comunidad donde yo vivo no hay. O sea, existen los parques ecológicos, pero donde yo vivo no hay. Entonces, ahí vamos a poner simplemente lo poquito que se haga, lo poquito como barrer la calle todos los días, organizar la basura o sea, clasificar la basura por orgánica e inorgánica, etcétera. Actividades como esas. No quieran impresionar el hecho de que quieran poner acciones muy grandes, ¿verdad? Sino en tu comunidad. La rúbrica de evaluación, bueno, pues esta es la que guía tu trabajo. No olvides la portada, no omitas el índice. Si no sabes usar el automático, tú dale forma en una tabla. Puedes usar una tabla y la situación es que no omitas el índice. La introducción, sí, que sea la media cuartilla y desarrolla todos los apartados del informe. En pensamiento crítico de la rúbrica de evaluación, aquí de lo que se trata, la parte cognitiva es qué vas a hacer y en la parte del pensamiento crítico es cómo lo vas a hacer, que es reconocer, reflexionar, generar acciones y comprender que el efecto invernadero y el cambio climático con respecto a las actividades humanas, a lo que nosotros hacemos todos los días. Este es como un orden de ideas. Bien, la actividad integradora número 2, mis acciones para cuidar el medio ambiente. Fíjense bien aquí. Aquí nos están pidiendo en un procesador de textos integrar lo siguiente. La portada, obviamente, el enlace de tu cartel, porque nos van a pedir un cartel divulgativo y una conclusión. Entonces, te muestro aquí una captura de pantalla de un trabajo simulado, de una actividad simulada en la que es la tarea y está el link del enlace de mi cartel, pero también te quiero recomendar que me pongas una captura de pantalla de tu cartel, aunque pongas el link. ¿Por qué? Porque lo he estado diciendo en módulos pasados. Por ejemplo, en el bloque A, el proyecto integrador fue presentar un mural virtual. Entonces, igual les recomendé que me compartieran una captura de pantalla del mural, aparte de poner el link. Pero yo creo que los que no visitan mi canal de YouTube, ni ven las grabaciones, ni asisten a las sesiones síncronas, pues no lo saben. Me comparten únicamente el link. Fíjese, en el proyecto integrador me comparten el link nada más. Y yo revisé esa actividad el martes, ayer, porque esa tarea fue subida el domingo ya a medianoche y resultó que el link no jaló, que no lo pude abrir,
que no, entonces no hubo manera de regresar ese trabajo y que lo mandaran bien, porque ustedes saben que en el proyecto integrador no hay réplicas. Y lo que hice fue decirle a ese alumno que su link no jaló, que si era tan amable de mandarme al correo, a mi correo personal, una captura de pantalla de su mural, de su mural virtual. Y no, nunca me la mandó. Bueno, pues ese proyecto se fue reprobado. Ese proyecto se fue con un 5. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque si tú me mandas el link y no jala, pues bueno, a lo mejor no es culpa tuya, ni es culpa mía. O sea, no a lo mejor es culpa de alguna falla tecnológica. Entonces, si tú me mandas la captura de pantalla y el link de repente se me puso todo oscuro. ¿Alguien me puede decir si ya estamos otra vez en sesión? Solo se escucha su voz, no está en la presentación. No está la presentación. Vamos a la captura de pantalla. Permítame. Entonces, vamos a ver. De manera pues que es muy importante que la captura de pantalla de su actividad 2 la pueda yo tener a la mano. Porque así ya no vamos a batallar en que si se ve el link o no. Claro, la captura el link es muy importante porque la actividad integradora así lo dice, enlace, ¿verdad? Así lo dice, que un enlace. Quiero que me digan si ahora sí ya estamos viendo la imagen. Todavía no, profe. Ok. Entonces, vamos a ver. De manera que si no cabe la captura de pantalla en una sola hoja de Word, utilicen controles de reunión. Utilicen varias hojas, no importa que se repita y que utilicen varias hojas de su, vamos a ver aquí. Espero que ahora sí se vea. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve su Ok, imagen. perfecto. Entonces, bien, entonces estamos en el cartel divulgativo. Ok. Bien, entonces, ya que tengamos nuestro cartel, hacemos una conclusión. Esta conclusión, bueno, pues ahorita les platico en base a qué. Y la bibliografía. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a analizar este link, este enlace sobre el Atlas de la Carne. El Atlas de la Carne, bueno, es una de las cosas que se ha descubierto últimamente sobre el efecto invernadero, que es lo que le está sucediendo. Luego, el costo climático del ganado. Son dos documentos que le des una revisadita para que puedas tener argumentos para responder las preguntas. Luego nos piden que realicemos una tabla de registro donde pongamos los días de la semana, el tipo de proteína que comemos y los gramos que consumimos. Hablan de proteína del huevo, pollo, pavo, cerdo, etcétera. Entonces, en estos tipos de proteína, nosotros vamos a pues poner atención en una semana cuántos gramos, calcularlo más o menos cuántos gramos son los que consumimos. Aquí abajo dice que si eres vegetariano o
o vegano, ovo lácteo vegetariano, no, pues hazlo con un compañero, con un amigo, con un familiar, con una persona que sí consuma esta proteína. Eso no importa, nadie va a afectar. Aquí de lo que se trata nada más es que cumplas con esta parte. Ya que tengas lleno, pues ya que lo tengas los días de la semana, de lunes a viernes, la proteína y cuántos gramos, cabe mencionar que puede ser que en un solo día consumas huevo y queso, o pollo y cordero o pavo, etcétera. Entonces, aquí lo importante son los gramos. ¿Por qué? Luego que ya tengamos ese, vamos a hacer una gráfica de barras para observar nuestro consumo. Aquí yo puse el ejemplo de 3 días. Usted lo debe hacer de una semana. Yo te lo puse de 3 días nada más para efectos de ejemplificar. Por ejemplo, aquí se observa que mi consumo, mi mayor consumo de 3 días es de 700 gramos de carne de res, de 200 gramos de queso y 400 gramos de huevo en 3 días. Tú lo vas a sacar no, así dice acá 3 días, no entiendo. Acá dice 3 días, sí, cierto. Entonces, va a ser en 3 días. En la tablita viene todos los días, pero porque a lo mejor se van a repetir lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles, ¿va? Puede que se repitan y se repiten las proteínas. Entonces, sí, en un periodo de 3 días. Tenemos aquí la gráfica y aparte vamos a hacer una gráfica circular de donde se observen los porcentajes, porque aquí tengo 400 gramos, tengo 200 gramos y tengo 700 gramos. Entonces necesito que esto sea más entendible, en el que el huevo son 400 gramos, la red 700 y el queso son 200. De manera que yo me como 1300 gramos, 1 kilo 300 gramos de proteína en 3 días, de 3 tipos de proteína en 3 días. Entonces, este va a ser el 100%. 1300 es el 100%. Haciendo una regla de 3 simple, al huevo le corresponde el 30.76%. A la carne de res le corresponde el 53.84% y a la de queso, al queso le corresponde el 15.38%. Y metiendo estos datos en Excel me da la siguiente gráfica de barras que se anotan los porcentajes que corresponden a cada uno. Una vez me dijeron, bueno, ¿y eso para qué? Si no lo pide, eso no lo pide, ¿dónde lo voy a poner? Porque todo esto que te acabo de explicar lo vas a hacer en tu documento de Word. Puedes hacerlo en el documento de Word y dejarlo, o en Excel y dejarlo o no. Aquí lo único que tienes que rescatar son las gráficas, pero ya que lo tengas, fíjate bien en lo que sigue. Vamos a sacar equivalencias sobre el cálculo del daño que hace, del daño que provoco consumir todas esas proteínas, en el efecto invernadero, en el calentamiento global. Entonces, haz de cuenta que si de huevo yo consumo 400 gramos y se produce en 1 kilo, se producen 4.8 kilogramos de CO2 en 1 kilo. Entonces, vuelvo a hacer una reglita de 3 simple para decir que mi producción de dióxido de carbono en 3 días es de 4. Ahí va. Es de
en esta reglita de 3 simple es de 1.92 kilogramos de CO2 que se produce al consumir 400 gramos de huevo. Entonces, aquí le puse 0.4 porque debí hacerlo en kilos. Yo lo tengo en gramos. Entonces, para poder hacer la regla de 3 simple, debe ser la misma unidad, kilos, kilos y kilos. ¿Va? Este 4.8 son kilos en un kilo de huevo. Entonces, ya tengo este resultado. Aquí es donde vamos a determinar la huella de carbono. Aquí es donde yo voy a decir qué tanto daño afecto al medio ambiente. Mi huella de carbono, pues, fue de 2 kilos de CO2. ¿Por qué le puse 2 kilos? Porque es 1.92. Bueno, pongo 2 kilos. En este caso es de una proteína. Aquí dice, calcula por tipo de proteína. Yo nada más te estoy dando el ejemplo de un tipo de proteína, que es el huevo. Entonces, estos datos que te vayan a dar de las proteínas que consumes, hay que juntarlos todos para poder hacer un análisis en el cartel. Así que las 3 proteínas, luego se suman los resultados para que obtengas cuántos kilos emitimos de dióxido de carbono en 3 días. Ok, fíjate bien. En el cartel. Vamos a realizar un cartel, le vamos a poner un título. Aquí, más que cartel, es una infografía, ¿sí? Esta es una infografía que puedes hacer en Publisher, en Canva. Yo lo quise hacer así para no batallar con el internet, porque te pude fabricar una horita en el internet, en una plataforma como Publisher o Canvas o Pictochart, armar mi cartel, pero lo quise hacer para no batallar con la señal. Bien, tienes que insertar la gráfica de barras y la gráfica pastel. Las tienes que insertar las que ya hiciste anteriormente. Luego, el impacto de las actividades humanas con el consumo de proteína pecuaria con el efecto invernadero, considerando la información de la lectura del punto 1. Aquí vas a meter el impacto de la lectura 1, que es el atlas de la carne. Luego vas a poner, bueno, aquí iría el análisis del resultado de las gráficas. Abajito de la gráfica vas a poner lo que obtuviste de huella de carbono. En mi caso, con el huevo fueron 2 kilos de dióxido de carbono. Ahí es donde pienso que iría, porque en ningún lado dice en dónde vas a poner esa información. Características del efecto invernadero, bueno, ahí vienen en la otra lectura, ahí los vas a encontrar. Luego viene del efecto invernadero, puedes escribir ahí qué es. La EI es efecto invernadero. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo sucede? ¿Dónde sucede? ¿Quién provoca? ¿Quién lo provoca? ¿Y para qué debemos cuidar el efecto invernadero? Todo esto iría aquí brevemente, tratando de dar respuesta el qué, cuándo, cómo, quién, dónde y para qué, sobre las características del efecto invernadero. Bueno, te recomiendan, aquí están el Canvas, el Infogram y el Pictochart. 3 acciones mínimo que permitan reducir la huella ecológica en tu comunidad. Aquí irían las acciones para reducir la huella ecológica en mi comunidad. Acá arriba iría para la huella de carbono y acá sería para las huellas ecológicas de tu comunidad, no del mundo entero, ni de México, de tu comunidad. Una acción, segunda acción y tercera acción. Igual te insisto, una captura de pantalla.
Bien, la conclusión sobre la importancia de reducir la huella ecológica. Aquí, bueno, tienes que hacer una reflexión sobre los resultados de tu consumo de proteína e incluso cita las cifras y cuestiones ante ellas. O sea, aquí iría el resultado de las gráficas, donde sacaste el CO2. Procuren citar cantidades, cifras. Aquí dice, cita las cifras, ¿sí? Y cuestiónate ante ellas. O sea, si yo produzco 2 kilos de dióxido de carbono por consumir 400 gramos de huevo, entonces, pues, ¿qué estoy provocando? Explica cómo tu resultado de huella de carbono, cómo te resultó en general. Explica cómo te resultó la huella ecológica, la contaminación del suelo, aire y agua. Finalmente, di cómo la vas a reducir si crees que tu cartel servirá para otras personas y que también se sumen a tu causa. Entonces aquí vamos a concluir con lo que el cartel viene, lo que el cartel dice. Y la huella de carbono. La rúbrica de evaluación, si trabajas en el experto, en el criterio, en el indicador de experto, creo que de este lado. ¿Qué debemos hacer? Checar el link que funcione. Los elementos del cartel son 4, no se te olvide, y trata de que el link del cartel funcione. Pensamiento crítico, igual debemos reconocer las consecuencias, reflexionar sobre la importancia de la huella ecológica, generar acciones y comprender el concepto de efecto invernadero y su importancia en la comunidad. Ok, con esto hemos concluido. Nos queda un minuto. Creo que quedaron explicadas con el detalle mínimo. Para el cartel es solo una plantilla así. Se debe de hacer el cartel en una sola hoja de PowerPoint o de la plataforma, de PictoChart, de lo que quieras, pero que sea en una sola exhibición. Bueno, hay quien me manda un PowerPoint como con 5 o 6 diapositivas. Bueno, pues habrá que imprimirlas y pegarlas. Pero lo correcto es que el cartel sea en un solo documento. Si no se consume ninguna de las proteínas, no ponga 0. Ah, bueno.